Buenos días. Ayer estuvimos viendo la definición de la fe que encontramos en Hebreos en los primeros versículos y hoy vamos a empezar a conocer la historia de héroes de la fe y vamos a ver en esta primera reflexión de hoy la fe en el comienzo de la historia del hombre. Hebreos capítulo 11 versículo 4 habla acerca de la fe de Abel y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no era que uno era de animales y el otro de vegetales. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que porque éste fue santificado por fe, porque sin duda la grasa de animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. Dice también, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo dio Dios testimonio de las ofrendas de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiendo con fuego del cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo, o la del templo, o con las ofrendas hechas por David y Elías. Y también dice que, y muerto, aún habla por ella. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra. Pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. Y en los versículos 5 y 6 encontramos la fe de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice por la fe Enoc. Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento, que se menciona solamente en Génesis 5 del 21 al 24, como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Muchas tradiciones judías y cristianas hacen de Enoc el destinatario de revelaciones espectaculares y esotéricas. Judas lo reconoce como un profeta, pero el valor de otras profecías atribuidas a él es incierto en el mejor de los casos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El autor de Hebreos asume que sólo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado, y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el que el hombre fue creado, agradar a Dios. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. El autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe, dice que es imposible. Estos dos elementos parecen de lo más simple, pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos actuamos como si Dios no viviera? Y cuántos otros, a pesar de que lo buscamos, no lo esperamos como galardonador. El tercer ejemplo es la fe de Noé en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe demostrada no sólo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio, él con temor preparó el arca. La verdadera fe siempre hará algo. El libro de Santiago repite este tema una y otra vez. Dice también que condenó al mundo, pero no debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. Al contrario, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo. 3 ejemplos de fe. 3 ejemplos prácticos que tienen que ver con agradar a Dios, que tienen que ver con obedecer y igualmente agradar a Dios, y en tercer lugar con obedecer
y actuar por fe sin verlo. Que Dios nos ayude a potenciar nuestra fe, obedeciendo a Dios y haciendo cosas que le agraden. Buen y bendecido día.